para la vida. Hoy tenemos la segunda parte de un tema maravilloso, que es los justos de las naciones. Hemos aprendido, venimos aprendiendo, venimos en un aprendizaje, en un crecimiento espiritual, donde nuestro Dios Todopoderoso nos ha traído, ¿sí? Poco a poco, en la enseñanza, en el conocimiento de la verdad. Hemos con asombro conocido todos los ganchos, yo lo llamo así, tal vez tenga otro nombre, pero yo le llamo los ganchos que utilizaron los creadores de la falsa doctrina idolátrica, hechicera y mentirosa, que nos ataron, que nos subyugaron por tantos siglos, y que debido a nuestra ignorancia hicieron que muchos millones de personas fuesen llevados a la eternidad sin el conocimiento, sin la sabiduría, sin la obediencia al Altísimo. Todo porque unos pocos quisieron hacer mercado de la fe. Y esto no solamente ocurrió hace 2000 años. Antes la apertura, podemos decir 2000 y tantos años, comenzaron a hacer este carnaval de la fe, donde han sacado todo tipo de productos religiosos, dogmáticos, que han llevado al hombre cada día a dudar de su creador, a algunos hasta apartarse de la verdadera emuná y de vivir sin un propósito de vida, y tal vez otros, no muchos, de acuerdo a la historia, que fueron hasta el extremo y llegaron al punto de escarnizar, de matar muy, muy cruelmente a hombres y mujeres que se opusieron, que no quisieron seguir un legado de mentiras, que no quisieron ser parte de un gobierno o de un imperio destructivo, dañino, nocivo, apóstata. Y muchos hombres y mujeres dieron su vida precisamente por la obediencia, por la emuná, porque aceptaron mejor la muerte en lugar de ir en contra de lo que el Padre Eterno estableció. Pues hay galardón para los que tal cosa hacemos, que para los que son omisos, o simplemente por un rédito o por alguna falacia de la sociedad, más bien siguen la corriente y terminan precisamente perdiendo el rumbo y terminan perdiendo la visión de lo que el Eterno establecía. Para muchas personas, obviamente, les va a ser difícil salirse de allí, de esa tradición religiosa cristiana y malévola, macabra, y más bien van a preferir morir allí, pues lastimosamente. Pero esperamos que usted que nos está viendo analice, sopese, pídale al Eterno sabiduría y pídale que le ayude a salir, a romper esas cadenas espirituales de idolatría que le van a llevar a la muerte, o que le tienen hasta ahora condenado a muerte. ¿Sí? Está a tiempo de romper, de salir de allí y de comenzar a vivir como el Eterno nos manda. ¿Sí? Por eso él mismo, a través de los siglos, el mismo Hashem ha pedido a los hombres que miren por sus caminos, que preguntemos por la senda antigua, o sea, preguntemos por el camino que debemos seguir, ¿sí ve? Para que no sigamos en una fila hacia la muerte.
como muchos han sido enrutados, muchos por orgullo, por soberbia, otros por desconocimiento, que en fin, miles, millones de personas en esos 2000 años se han echado a perder, han hecho perder a otros, mejor dicho, qué lástima. Por tal motivo y por una razón, el Eterno nos permite estar en este canal y conocer y aprender de la mano de ustedes y crecer con la visión de nuestro Padre Hashem, de poder conocer acerca de la verdad de su palabra y lo que Él estableció precisamente. Recuerde que Él estableció para el pueblo de Israel ley, norma, mandato, estatuto, todo eso, ¿sí? Y que antes, porque en la primera parte, no sé si usted pudo ver la primera parte, donde explicábamos esto, ¿sí? Pero así a grosso modo les diré que el Eterno estableció primero las naciones, ¿sí? Y estableció leyes para los justos de la nación, o sea, para que la gente pueda vivir justamente o pueda hacerse como uno de los justos de las naciones, ¿sí? Y otra ley estableció después de los siglos que escogieran el pueblo de él, el pueblo de Israel, y a él fue el que le entregó la ley, la norma, el estatuto, los mandamientos, todo esto, la Torá, se la entregó a ellos. A nosotros nos entregó a través de Noé los mandatos que debemos seguir tú y yo, ¿sí? Que esos son los que rigurosamente debemos seguir, no lo que hace el pueblo de Israel, porque ellos tienen una tarea específica y nosotros obviamente otra, y a quien necesitamos que ellos nos guíen, ¿sí ve? Nos muestren el camino, porque a ellos fue quien nuestro Hashem escogió para que fuesen luz para las naciones. Tal vez usted se preguntará, ¿por qué no lo hicieron antes? Pues antes porque era un pueblo que no había sido instituido, que cuando se instituyó, pues algunos fallaron en esa época, erraron, fueron esparcidos, luego mientras regresaban del exilio, mientras formaban otra vez su nación, mientras formaban otra vez todo lo que el Eterno estableció, hasta nuestros días, ¿sí? Pero hoy por hoy yo le digo, lo que usted quiera conocer realmente de la Escritura, ¿sí? Realmente, ¿sí? No estoy diciendo lo que quiera conocer de su religión, ¿sí? Porque en eso es donde muchos fallan, porque buscan a un judío para que les opine o para que les diga algo a ver si se afianzan en la religión que están, y eso jamás va a ocurrir, ¿sí? De hecho, usted se va a dar cuenta allí que ningún judío está buscando que usted se convierta a ellos, para nada, no les interesa, ¿sí? Porque el Creador no estableció proselitismos, para nada, en absoluto. Ni tampoco yo te estoy diciendo que te conviertas. Estoy diciendo, mira lo que estamos haciendo, mira lo que el Eterno ha hecho con nosotros, mira hasta dónde nos ha traído, estudia, lee, aprende, profundiza, y si tienes duda, pregúntale a los que el Creador le entregó la norma, el estatuto, el mandamiento, la ley. Pregúntale a ellos, ¿sí? No le pregunte a los que apenas hace 2000 años empezaron a militar en algo que ellos crearon de una forma amañada y de acuerdo a lo que el emperador de la época quería, ¿sí ve? Lo que el Eterno ha establecido, lo ha establecido hace más de 5000 años, ¿sí ve? Y apenas hace 2000 la religión cristiana empezó a popular, a salir de allí de Roma. Así que les da nuestra invitación en esta hora, así que sean bienvenidos todos ustedes. Hoy tenemos la segunda parte de lo que es los justos de las naciones, un tema que venimos aprendiendo, y habíamos quedado en que ¿sabía usted dónde dice que claman los justos? Y la Tanaj nos enseña que en el Salmo 34, versículo 17 al 19, dice: cuando los justos claman, Hashem los escucha y los libra de todas sus angustias.
Hashem está cerca de los de ánimo afligido y libra a los del ruaj abatido, o sea, los de espíritu abatido, porque por muchas que sean las aflicciones del justo, de todas ellas lo librará Hashem. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará, ¿sí? Entonces, la pregunta ahora, ¿quieres saber cuándo es que soy justo? Así como una persona o servidor justo se caracteriza por su capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal, se distingue de los demás por ser una persona honesta, recta, compasiva y humanitaria, al no permitir que se cometan atropellos contra nosotros mismos ni contra los demás. Otra pregunta, ¿sabes qué significa la palabra justicia en la Tanaj? En el ámbito de las escrituras, la justicia es la ley inmutable. Oiga, la justicia es la ley inmutable, ¿sí? Y también es la ley responsable de las consecuencias de las acciones. De el cumplimiento de esa ley, usted va a ser responsable de las consecuencias de tus acciones. Debido a la ley de la justicia, recibimos bendiciones cuando obedecemos los mandamientos de Dios. La ley de la justicia también exige que recibamos un castigo por todo el pecado que cometamos. Por eso se llama justicia, ¿sí? Porque tenemos galardón si hacemos lo correcto, pero castigo si hacemos lo malo. Ahora, otra pregunta. ¿Sabe usted por qué hay que ser justo? ¿Se ha preguntado eso? El bien es preferible al mal, es la fuente de la verdadera felicidad y la auténtica autorrealización humana, que el bien. Según el grado en que podamos realizar ambos, justicia y bien, podremos alcanzar todo lo que da dignidad a nuestra vida individual y compartida. ¿Se lo repito? ¿Sí? Justicia y bien, podremos alcanzar todo lo que da dignidad a nuestra vida individual y compartida. Otra pregunta. ¿Sabe usted qué es ser justo ante los ojos de Dios? Ser justo ante los ojos de nuestro Creador es ser recto, es ser santo, virtuoso, íntegro, obediente a los mandamientos de Dios, y es una persona que evita pecar. Otra pregunta. ¿Conoce qué es hacer la justicia de Dios? ¿Se ha preguntado eso? Hacer justicia significa actuar de manera honorable con Dios. Eso es hacer justicia, ¿sí? Y también hacer justicia y ser honorable con las personas. Actuamos honorablemente con Dios al humillarnos para andar con Él. Actuamos honorablemente con los demás al amar la misericordia y vivir conforme a la emuná del Creador, ¿sí? Seguimos con las preguntas. Están buenas, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos de justicia en la Taná? Aprendamos que la paz, el shalom, es la paz, es el fruto de nuestro espíritu alineado a la divina justicia. ¿Sabía usted? La paz en el corazón suyo, en su casa, en su hogar, es el espíritu alineado a la divina justicia del Creador. ¿Lo aprendió? ¡Qué bueno! Ahora, ¿sabes qué es la justicia? Porque tal vez tú ves hoy por hoy al ser humano en su forma de vida, al que legisla, al que hace cumplir la justicia, al que la cumple, o al que dice cumplirla, ¿sí? Al que se declara justo. Tal vez tengas unas ideas ya preconcebidas, ¿verdad?
y tal vez no sean muy buenas. Aprendamos que la justicia es la noción que se tiene sobre el bien común que busca lo mejor para todos. ¿Se lo repito? La justicia es la noción que se tiene sobre el bien común que busca lo mejor para todos. También es entendida como la norma que da a cada cual lo que se merece. Esa es la justicia. Por ejemplo, un trabajador de una empresa hace horas extras todos los días y su empleador se lo retribuye con más salario. Eso es ser justo. ¿Sí? Sencillo el ejemplo, ¿verdad? Hay miles. Otra pregunta, ¿entiende usted cuáles son las acciones justas que habla la Escritura? Las acciones justas o consideramos justas son aquellas en las que se asume con una responsabilidad moral y se actúa en consecuencia a ella, ¿sí? Todo lo contrario de lo que sucede con las acciones injustas. ¿Sí lo entendió? Espero que sí. Ahora, ¿qué pide Dios de ti para hacer justicia? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué pide Dios de ti para hacer justicia? Pues Él pide humillarte ante tu Dios. Y eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio, lo dice el profeta. En el libro de Deuteronomio, capítulo 10, 12 al 13. Lo dice Moisés. Y ahora, Israel, ¿qué es lo que pide de ti, Hashem? Solamente esto, que reverencies a Hashem tu Dios, que camines solamente en sus sendas, que lo ames y que le sirvas. Que sirvas a Hashem tu Dios con todo tu corazón y tu ser, guardando los mandamientos y leyes que Hashem, ¿sí? Las leyes de Hashem que yo te ordeno hoy para tu bien, dijo Moisés. Ahora, también nos dice el profeta Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8 al 9, Miqueas 6, 8 al 9, dice, Él te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno y lo que requiere Hashem de ti, solamente que hagas justicia, oiga, solamente que hagas justicia y que ames la bondad y que camines modestamente con tu Dios, entonces tu nombre logrará sabiduría. Oigan, Hashem convoca la ciudad. Oye, oh cetro, porque ¿quién puede dirigirla? Es lo que decía el profeta Miqueas, ¿verdad? Ahora, que el justo me reprenda, si dice el salmista, así dice en el versículo, ¿sí? Que el justo me reprenda, es lo que dice el salmista, ¿sí? En el versículo. En el Salmo 141 y en Proverbios 27, mira lo que encontramos. Salmo 141, versículo 5, dice, que me hiera el justo con lealtad, que me reprenda, que mi cabeza no rehúse tal ungüento selecta. Mis oraciones están aún contra sus malas obras. No me deleito en sus maldades. Y mira lo que dice Proverbios 27:5. Dice, la reprensión abierta es mejor que el amor oculto. Por eso es mejor que a usted lo reprendan, que a usted le insten al cambio, que a usted lo lleven a enderezar sus pasos, ¿sí ve? Eso lo hace un justo porque quiere que tú empieces a vivir en justicia, ¿sí? Es mejor eso que alguien que tenga un amor oculto y se quede por allá. Tenaz. Seguimos con las preguntas. ¿Sabes quién es injusto según la Taná? Porque hemos visto quién es el justo, ¿verdad? El que obra rectamente, el que es íntegro, el que mantiene en comunión con el Creador, el que obra en justicia, en rectitud, ¿sí? Ahora, ¿quién es injusto según la Tanaj? Inicuos, injustos,
son las personas a las que le falta la rectitud. Personas que no aman a Dios ni las cosas de Dios y que no apoyan su causa, ¿sí? O sea, que no apoyan la ley, la instrucción. Los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Sabía usted eso? Por eso la importancia de conocer la justicia, porque ese es el tema, la segunda parte que hoy tenemos, de los justos de las naciones, ¿sí? Ahora, ¿sabía usted que adelante las aflicciones es quitado el justo? ¿No sabía eso? Mira, hay gente que a veces dice, ay, qué pesar, las personas buenas mueren muy jóvenes. Delante del Creador no mueren, descansan, ¿sí? Están recostadas. Y por eso las lleva para quitarlos precisamente de la aflicción que viene. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de adelante de la aflicción es quitado el justo. O sea, lo quitan precisamente para que no pase aflicciones, ¿sí? Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Hashem, delante de Dios. ¿Vale la pena ser justo? Sí. Ahora, miremos a través del profeta Isaías una visión más exacta, ¿sí? Donde podemos apreciar realmente qué dice acerca del justo. Y esto lo encontramos en Isaías capítulo 57. Isaías 57. Versículo 1 al 21. Dice, el justo perece y nadie considera. Eliminan a los piadosos y nadie se pone a pensar que es por causa de la maldad que eliminan al justo, ¿sí? No porque ese justo hizo maldad, no, es que más bien lo quitan, ¿sí? Porque hay mucha maldad por ahí. Sin embargo, el que anda en rectitud descansará en shalom, en paz, tendrá reposo en su lecho. Pero en cuanto a ustedes, acérquense acá, hijos de bruja, linaje del adúltero y de ramera. Versículo 4. ¿De quién se burlan? Es un reclamo que hace el profeta, ¿sí? ¿A quién le abren la boca y le sacan la lengua? ¿Qué? Ustedes son hijos de iniquidad y linaje de traición. Versículo 5. Niños, dice, ustedes que arden de lujuria entre los robles y debajo de todo árbol frondoso, que degüellan niños en los valles entre las hendiduras de las peñas. Versículo 6. Con las piedras del valle está tu parte. Ellas, ¿sí? Ellas son tu porción. A ellas has derramado libaciones, han presentado tus ofrendas a esos ídolos, ¿sí? ¿Habré de aplacarme ante estas cosas? Dice. Y sobre un monte alto y encumbrado pusiste tu cama, y allí también subiste a hacer sacrificios. Tras la puerta y la jamba has dirigido tus pensamientos. Abandonándome, tú subiste a la cama que hiciste tan ancha, hiciste con ellos alianza. Amaste la ira, amaste ir a la cama con ellos y escogiste la lujuria. Versículo 9 de Isaías 57. Fuiste el Melech, el rey con ungüentos, suministraste muchos perfumes y enviaste lejos a tus mensajeros, aún hasta la fosa. Versículo 10. Cuando te cansaste de tanto viajar, nunca dijiste, estoy rendida, hallaste gratificación para tu lujuria y nunca te importó nada. 11. ¿Por quién temes y tiemblas para que digas mentiras? Pero no te acordaste de mí, no hiciste caso. Es porque he guardado silencio y he disimulado por tanto tiempo que no me temes. Versículo 12. Ahora yo pronuncio juicio sobre tus obras, pero tu colección de ídolos no te servirá de nada.
Tenaz. Espero que esto no te esté hablando a ti, ¿verdad? Versículo 13. No te salvarán cuando clames. A todos ellos se los levantará el viento. Una brisa los arrebatará, pero los que confían en mí heredarán la tierra y pisotearán mi nombre sagrado. 14. Hashem dice, construyan una carretera y preparen un camino, quiten todos los obstáculos del camino de mi pueblo. 15. Porque así ha dicho el que en lo alto y sublime habita para siempre, cuyo nombre es Kadosh, es santo. Yo habito en las alturas, en santidad, pero con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. Está diciendo Hashem, versículo 16, porque no voy a contender para siempre y no voy a estar airado para siempre. No, yo que hago desmayar los ruajín, los espíritus, también creo el aliento de vida. 17. Por la codicia pecaminosa de ellos estuve enojado. Los golpearé y me oculté en mi ira. Por rebeldes siguen el camino de su corazón. He visto lo que han hecho y los sanaré. Los guiaré y les daré consuelo a ellos y a los suyos que están lejos, que están de duelo. Versículo 19. Yo produzco palabras alentadoras y consoladoras. Le irá bien aquel que está lejos y al que está cerca, dijo Hashem, y yo lo sanaré. Pero los malvados son como el mar agitado que no pueden estar quietos, cuyas aguas arrojan cieno y lodo. Versículo 21 y último, no hay seguridad para los malvados, dice Hashem. Tenaz, ¿cierto? Lo que el profeta expresa, que viene de boca del Padre Eterno, es tenaz. Por eso la injusticia trae sobre la persona juicios. Debemos cambiar. Debemos enderezar nuestros pasos y comenzar a escudriñar más la palabra. Y comenzar a dirigirnos a nuestro Hashem de forma diferente. Cambiar esos conceptos religiosos e idolátricos y conocer la verdad de la palabra, de la Tanaj. Una pregunta: ¿qué propósito persigue una persona al afirmar que algo es justo? Piensa en ello. ¿Qué propósito persigue una persona al afirmar que algo es justo? Cuando se afirma que algo es justo, es porque existe una valoración de igualdad respecto de otro. Eso es justo. Ahora, piense que de acuerdo a la justicia del Altísimo, lo que ha enseñado la doctrina, la falsa doctrina religiosa, se ajusta a lo que el Eterno establece. No. Principiando porque todo lo es trocado, todo es como atornillado, como forzado, profecías y cosas. Todo lo que aprendimos un día, toda esta religión es una maraña de mentiras que de forma disimulada lleva al hombre a vivir en idolatría y a ser abominable ante los ojos de Hashem, del Creador de los cielos. Eso es terrible. Eso es terrible. ¿Sí? Porque aún en medio de estas religiones dicen enseñar el primer mandamiento y a uno los acusan de ser idólatras, que porque tienen esto y aquello visible. Mas ellos los convirtieron en idólatras, los otros, los últimos, pero tienen agazapado allí oculto el politeísmo, ¿sí? La dualidad, y se salieron
del principio del Creador, como monoteísta que es Él, ¿sí? Enseñando desde el principio que Él es uno solo. ¿Quién? Nuestro Creador, el Dios de los cielos y de la tierra, el Dios del universo, Hashem. Es hora de entenderlo ya y de saber que todas estas religiones no van acorde a la justicia divina, van acorde al precepto tal, enseñado tal desde que ellos lo crearon. Pero tiene fallas por doquier. Pero ¿sabe qué le dicen? Todo está basado en la fe, no más crea y ya. Eso es manipulación psicológica, mental y todo esto. Pregunta, ¿sabe usted qué significa vivir en la justicia? Seguir la justicia significa ir más allá. Significa renunciar a tus propios deseos y exigencias para poder hacer lo bueno y para que otros puedan ser bendecidos. En resumen, significa que debes tratar a los otros como a ti te gustaría que te trataran. Eso es vivir en justicia, conforme a los parámetros del Creador, no que usted mismo establezca los parámetros. Ahora, ¿de verdad entiende qué es practicar la justicia? Piénselo. Porque es que la misma Escritura nos dice que los justos no heredarán el reino. Los injustos no heredarán el reino. Ningún injusto puede heredar el reino. Por eso no podemos seguir viviendo en la justicia de los hombres. Porque es esa la justicia de los hombres la que no nos permite heredar el reino. Y lo que aprendimos en la antigüedad, de acuerdo a la religión tradicional, es justicia de los hombres. Y esa justicia no nos permite heredar el reino. Eso nos hace injustos ante nuestro Padre Celestial. Por eso tenemos que vivir justamente, de acuerdo a la justicia, de acuerdo a lo que Él mismo nos estableció, nos enseña a través de su palabra. Por eso tenemos que prestar atención a lo que Noaj enseñó, y más bien ser hijos de Noé y no ser hijos de una congregación, de una comunidad religiosa que nos lleva a perdición. Ahora, volvemos a la pregunta. ¿Entiendes realmente qué es practicar la justicia? La justicia es la primera exigencia de la caridad. Añade, y amar al prójimo significa respetar con los hechos al prójimo en su dignidad personal y en sus inalienables derechos. Es dar a cada uno lo suyo y exige darle aquello a lo que tiene derecho, lo que necesita para vivir con dignidad. Mira, tal vez te has preguntado, pero mire, ¿cómo se le ocurre que Hashem dé provisión a personas que son nocivas, dañinas, que subyugan a otros, que hacen maldad? ¿Cómo puede ser eso? Si existe un Dios, ¿cómo permite eso? Pero ¿sabe qué? La respuesta es sencilla. Hashem es justo. Y a todos nos da la forma de vivir dignamente. Nos da la provisión para vivir dignamente. A todos. Que seamos buenos o malos ya no es culpa de Él, es culpa nuestra. Pero para eso está la justicia de Él. Y por eso es necesario conocerla. Para que entendamos que vamos a recibir conforme a nuestra propia justicia. ¿Sí?
O sea, ahí tiene que ver algo que en el mundo llaman meritocracia, pues entre comillas. Tenaz, ¿verdad? Entonces, Levítico capítulo 19, versículo 17 al 18, nos dice algo maravilloso. Dice, no odiarás a tu pariente en tu corazón. Reprende a tu pariente, o sea, hágalo caer en la cuenta. Pero no incurras en falta por su causa. Si él no quiere, está bien. O sea, no se vaya a extremos. Y dice el versículo 18 de Levítico 19. No tomarás venganza ni guardarás rencor contra tus ajís, o sea, contra tus hermanos. Y sigue diciendo allí en Levítico 19, 18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Hashem. Venga, una pregunta aquí entre nos. Luego no hubo un personaje que un día al quien le dieron la dignidad divina, válgame la redundancia, donde dice un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Sería que esa persona en mención, a quien un día nos enseñaron mal a adorar, esa persona sería que se equivocó. ¿No decían que esa persona estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Y cómo es que dice que un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros? Si ya estaba aquí en el libro Levítico 19, 17 y 18. Entonces, ¿él mintió? ¿Se le olvidó? ¿No tenía el Espíritu? ¿Qué falló allí? Una cantidad de cosas similares encontramos cuando nos sumergimos a estudiar el Antiguo Testamento, que llaman, cuando comenzamos a escudriñar y a hacer un paralelo, a comparar las profecías y lo que esta persona dice que enseñó porque estaba ungido y que porque ese era el Mesías, y vemos una cantidad de incoherencias, y no solo de él, sino los que tienen como seguidores, y toda una cantidad de cosas que a la verdad, en lugar de hacerle crecer en la emuná, en la fe verdadera, le lleva más bien a apartarse. Hay gente que más bien ha tomado, después de encontrar toda esa cantidad de inconsistencias, dicen, me volví ateo, porque la Biblia se contradice. Y eso es cierto. ¿Cómo se les ocurre que hace 2000 años se inventan una cantidad de cosas y tratan de reforzar y engancharlo a algo que el Eterno estableció hace 5000 años? Son unos locos, son unos osados, pero a la verdad, con esto han hecho un daño grande, grandísimo, a muchas personas, y se han perdido almas, y se han matado entre sí. En nombre de eso, mandaron cruzadas, hubo inquisición, y hubo una cantidad de cosas, con el fin de obligar a que creyeran en semejante embuste. A nosotros no nos tocó. A nosotros, ¿sabe qué nos correspondió? Lo que dice Jeremías 16, 19. Que heredamos las mentiras de nuestros padres. Qué lástima, ¿verdad? Pero gracias a Hashem, que nos permite conocer, que nos sacó, que nos quitó esa venda, y que nos lleva a entender que lo que Él estableció es totalmente diferente. ¿Sí? Nos hablaron que ese sujeto era el Cordero. Y si vamos realmente a estudiar
¿Qué es el cordero? El cordero era un animalito que se ofrecía solamente una vez y que esa era la ofrenda por los pecados. Pero era por los pecados de ignorancia o porque erró. Eso no servía sino para eso, el animalito. No servía para todos los pecados, eso nunca. Eso no lo dice las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Dice que el animalito tenía que ser sin mancha. ¿Sí? No podía tener nada malo, limpio, ¿sí? Sin un rasguño, y debía ser degollado. Y nos dicen que él como cordero fue llevado, pero él, según ellos, que le rompieron las manos, que un costado, que tal. Entonces ese cordero no sirve, porque nuestro Padre Celestial no se va a contradecir en eso. Él jamás, Él es perfecto. Y así podría numerarle y quedarme toda esta tarde mostrándole y hablándole acerca de todas estas cosas, ¿sí?, que van en contra de lo que el Eterno estableció. ¿Sí? Mentiras, embustes. Pero todo era necesario ajustarlo, que encajara algo, así, ¿no? Así quedará viéndose un poco, pero con el fin de encajar para poder establecer una nueva religión en esa época, hace 2000 años. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Un nuevo pacto. ¿Sí? Eso es falso, completamente falso. Por eso tenemos que volver a las sendas, preguntar por las sendas antiguas y empezar a caminar en ellas. No que te vuelvas judío, porque no lo reciben ni los propios judíos. A ellos no les interesa que usted vaya a ser parte del judaísmo. Es más, lo ponen a prueba y lo más seguro es que no lo apruebes, porque las pruebas no son fáciles. No, ellos no buscan eso de ti, pero sí pueden dirigirte y decirte que tú puedes ser, ¿sí?, un noajida, o sea, un hijo de Noé, caminar, aprender a vivir como uno de los justos de las naciones. Es muy diferente, ¿sí?, y alcanzar la salvación, la restauración, la entrada al reino, ¿sí?, sin que necesite todas estas mentiras, porque con estas mentiras tú no vas a entrar, nunca. No, que eso es idolatría, eso va en contra del primer mandamiento. Entiéndalo. La justicia es la primera exigencia de la caridad, decíamos, ¿cierto? Y entonces dice que, ya sabemos entonces qué dice la Taná cuando muere un justo. ¿Tú sabes qué dice la Taná cuando muere un justo? Recordemos que Isaías 57 declara que cuando el justo muere, alcanza Shalom, alcanza la paz. Se promete misericordia al arrepentido. No hay paz para los malvados. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, ¿verdad? Porque va derecho. Y los piadosos son llevados. Y no hay quien entienda eso, que ante la maldad es recogido el justo. ¿Se da cuenta? ¿Ahora sí le entendió? Qué bueno que sí. El vocablo latino justus derivó en justo, en un adjetivo que se emplea para nombrar aquello que resulta conforme a la justicia. Por eso un justo de las naciones debe caminar, debe andar conforme a la justicia. Lo justo, por lo tanto, es ecuánime. Esa persona es equitativa, imparcial y también es razonable. ¿Sí? No es pendenciero, es razonable. Sigamos preguntando. ¿Entiende qué significa la palabra justo en la Tanaj? Según las Sagradas Escrituras, las personas justas son las personas que viven según la ley divina, pero no la ley que enseña el mundo. No. La ley divina, lo que el Eterno estableció para la humanidad,
¿Sí ve? No lo que estableció para el pueblo de Israel, no. Eso es otra cosa. Es para ellos. ¿Sí ve? Y no debemos usurparlo. Debemos hacer lo que nos corresponde a nosotros. Ahora, ¿conoce usted por qué Dios, Hashem, es recto? En la rectitud yace el cumplimiento de la fe y de la esperanza. Toda bendición que Dios ha prometido a sus hijos se basa en la obediencia a sus leyes y a sus mandamientos. Se lo repito, para que él tome nota. Toda bendición que Dios ha prometido a sus hijos se basa en la obediencia a sus leyes y a sus mandamientos. La obediencia a sus leyes y mandamientos es lo que nos hace ser rectos. Y esa rectitud nos hace merecedores de recibir bendiciones prometidas, ¿sí? A los justos. Otra cosa es que las promesas de Abraham, eso es para ellos y hay que respetarlo. Otra cosa es para nosotros. Ahora, ¿qué declaramos cuando decimos somos justos? Piense, ¿qué declaramos cuando decimos somos justos? Ser justo significa que nos aprovechamos, que no nos aprovechamos de los demás. Eso es ser justo. No nos aprovechamos de los demás, ni les quitamos aquello que les pertenece. Eso es ser justos. Pero también quiere decir que los demás no pueden arrebatarnos aquello que por derecho es nuestro, ni impedir que nos desarrollemos y alcancemos nuestros objetivos. Nunca. Mira, hay algo que mal enseñaron, diciendo que si a ti te hieren un lado de tu mejilla, que voltee y ponga la otra. Eso lo dice, ya sabe dónde. Lo que acuñaron, lo que agregaron, ¿sí? Eso lo dice el falso testamento, el falso Nuevo Testamento. Pero lo que el Eterno realmente te dice es que obres y vivas en justicia, ¿sí? Y la única manera que Él dice que te defiendas es cuando te traten de quitar o te atropellen o vayan en contra de ti, ¿sí ven? Eso, el Eterno. O si no, mira, un día el Eterno había establecido que guardaran el Shabbat y Él mismo, siempre eso lo aprovechaban los otros para que en Shabbat venir a robarle. Esto es en el tiempo de los macabeos. ¿Qué pasó? Un día el Eterno les motivó, les bendijo para que fueran y también en medio del Shabbat fueran y se defendieran. No les dijo pongan la otra mejilla. ¿Se da cuenta? Aprendamos entonces qué quiere decir ser justo. El vocablo latino justus derivó en justos y es un adjetivo que se emplea para nombrar aquello que resulta conforme a la justicia. No lo olvidemos. Lo justo, por lo tanto, todo lo justo es ecuánime, es equitativo, es imparcial, ¿sí? Y es razonable. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez qué significa la palabra justo en la Tanaj? Como anteriormente ya lo dijimos, es aquella persona que vive según la ley divina. Por favor, recuérdalo siempre, ¿sí? Toda persona que vive según la ley divina es justo. ¿Y cuál ley divina? Lo que el Eterno establece a los justos de las naciones. Ahora, ¿entiendes qué significa un hombre perfecto en las Sagradas Escrituras? Porque eso también un día nos dijeron, sé un hombre perfecto. La Tanaj nos enseña y acota sobre un varón perfecto. Entonces, si esta dice varón, esto significa que está hablando
de un ser humano, ¿verdad? En el libro de Bereshit, en Génesis 1:27, dice: y Hashem, nuestro Dios, creó al hombre a su imagen espiritual. Imagen espiritual, ¿sí? A su imagen de Hashem, Dios creó varón y hembra. Los creó y por consiguiente de un ser humano que tiene debilidades. Y si tiene debilidades, obviamente no es perfecta, porque ninguno de los hombres somos perfectos. Es decir, si se habla de la identidad de carne del ser, entonces quiere decir que esa persona es imperfecta, ¿verdad? Claro. Pero nos hizo a imagen, pero espiritual. ¿Sí ve? Que podamos tener una identidad espiritual con Él, para que seamos formados en el Espíritu y podamos conducir la carne rectamente. Ahora, una pregunta. ¿Sabes qué dice la Tanat de la justicia de Dios? El salmista, en el Salmo 37, versículo 28 al 30, dice: porque Hashem ama la rectitud y no desampara a sus fieles. ¿Cuáles son los fieles? Los justos. Los preserva para siempre, pero la raza de los malvados será cortada. 29. Los shadikim, o sea, los justos, heredarán la tierra y habitarán para siempre en ella. La boca del justo profiere sabiduría, oiga. Su lengua habla lo que es correcto. O si no, calla y ya. No hay problema, ¿verdad? Ya estamos aprendiendo qué es ser uno de los justos de las naciones. Ahora, ¿qué significa el justo vivirá por la fe? También se ha escuchado mucho, ¿verdad? Que el justo vivirá por la fe. Cuando decimos el justo vivirá por la fe, estamos diciendo que nuestra fe, nuestra emuná, que es la fe obediente, nos guía y nos dirige. Actuamos de una manera que es compatible con nuestra fe, con nuestra emuná, por un sentido de obediencia irreflexiva. ¿Cierto? Nosotros andamos por un amor seguro y sincero por nuestro Dios y por la valiosa sabiduría que Él ha revelado a sus hijos, no por una fe o una obediencia irreflexiva. Mire, si algo el Eterno nos llama es a que reflexionemos y a que analicemos y a que sopesemos y a que miremos y a que busquemos la verdad, ¿sí? Es algo reflexivo. La fe que enseñan las comunidades religiosas es una fe y una obediencia irreflexiva. Y por eso les dicen, haga esto, que usted le está sirviendo es a Dios. Mentiras, usurpan el nombre del Creador para que le sirvan a ellos. Y por eso les dice, te vas a graduar en el ministerio X o Y. Y la persona, wow, sí, ministerio de hombres, que eso no le sirve sino mientras está allá, como esclavo. Pero cuando sale, no le sirve de nada. Así le sirve, sí, para que le aten una cadena y lo tengan allí. De resto, delante del Creador, eso no le sirve. Entonces, nos dice el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 4 y 5, dice: mira, su ruach, su espíritu dentro de él está inflado, envanecido, no es recto, pero el justo es recompensado con vida por su fidelidad, ¿sí? O sea, el reflexivo, el recto, el que obra conforme a la emuná, ¿sí? Cuanto menos entonces quedará sin castigo el desafiante
el traidor, el arrogante que ha hecho su gaznate tan ancho como la fosa y que es tan insaciable como la muerte, que ha cosechado todas las naciones y ha recogido todos los pueblos. Tremendo eso. Ahora, ¿tú sabes qué es lo justo en derecho? Mira, en otras palabras, puesto que entendemos que lo justo es aquello que es razonable en el caso concreto de las relaciones sociales entre personas, las personas deben seguir la ley, pues en general parecería razonable que la ley sea justa. Estas cosas son conocidas y aceptadas por autores de muchas corrientes en las bases de la justicia humana. Lástima que lo corrompen, porque no está sino en la letra. Ahora, ¿sabe qué es lo que hace una acción que sea justa? Porque es que mire, una persona puede ir a robar para traer el sustento a la casa. Eso no es justo delante del Creador. Uno puede decir, pero es que ellos están sin comida, los hijos están sin comida. Sí, pero si obraran justamente esos padres, podrían alcanzar la promesa que dice el mismo salmista: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, por hacer algo que sea beneficioso y que sea necesario, no significa que sea justo. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre? Ha justificado sus malas acciones violando el derecho y violando la justicia. En otras palabras, se ha ido a vivir de forma injusta. Y todas esas injusticias lo llevan a perecer, a ser apartado del Creador por esa conducta. A menos que la persona se devuelva, pregunte por las sendas antiguas y empiece a caminar en él rectamente y empiece a vivir como uno de los justos de las naciones, esa persona será perdonada si se arrepiente, y si empieza a vivir rectamente, eso será borrado. ¿Sí? Mire que no tiene que ser parte de ninguna religión o hacer parte de esto o de aquello, no, de conocer la justicia divina y obrar conforme a los mandamientos del Eterno, y ya. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿sabe qué es lo que hace una acción que sea justa? Lo que va a establecer si una acción es justa o injusta son las consecuencias que genera la acción, es decir, si causa algún daño o no, buena o mala, como también si está tipificada como una norma ética, moral, ya que es un principio universal del derecho, la tipicidad y la legalidad de cada norma. ¿Sí? Ahora, ¿ya sabes qué dice Ezequiel 14:14? ¿Quieres que te lo diga? Ezequiel 14:14 dice: aunque estuvieran en medio de ella estos tres varones, en medio de la tierra, esos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su rectitud solo librarían sus propias vidas, dice Hashem. Ellos tuvieron hijos, tuvieron familia, y no está diciendo que ellos y sus hijos, porque es que por ahí también en una corriente dicen que crean no sé qué y serás libre, tú y toda tu casa. Vas a ser salvo tú y tu casa. No, señor. Cada persona individualmente, ¿sí? Lo dice el mismo profeta Ezequiel, ¿sí? El alma que pecare, esa morirá. Lo dijo el mismo Hashem, lo dijo a través de Moisés,
Cuando un día él le dijo que le borrara del nombre, borrara su nombre del libro. Y Hashem, ¿qué le dijo? No, señor, solamente voy a borrar de la lista el nombre, lo voy a borrar del alma que pecare. Esa únicamente lo borraré. ¿Sí? Ahora, analicemos estos tres justos que fueron de gran fama, los que nombra Ezequiel 14:14, que eran Noé, Daniel y Job. ¿Qué cosa hizo Daniel para dar testimonio de Dios? Daniel en el capítulo 2, versículo 28 dijo, pero hay un Dios en el Chamayín, o sea, en el cielo, quien revela los misterios. Él le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que va a suceder en los últimos días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza en tu cama son estos. Daniel testificó que hay un Dios en los cielos y que fue mediante el poder de ese Dios que el secreto del sueño se dio a conocer. Él no tomó para sí el reconocimiento de lo que el Señor había hecho para su bien, pues el hacerlo ciertamente habría ofendido a Dios. Por eso primero puso al Creador. Mire, es que el Dios de los cielos fue el que reveló, el que dijo, el que hace, porque ese que vive y reina es por los siglos de los siglos. Es desde la eternidad hasta la eternidad. No tiene quien le suplante. ¿Sí ve? No tiene un hijo como nos hicieron creer por tantos siglos. ¿Sí ve? Nada de esas cosas tiene que ver con la verdad. ¿Sí? Entonces, ya sabemos lo que hizo Daniel, ¿verdad? Ahora, ¿qué cualidades tenía Noé? Noé era un buen hombre que caminaba con Dios, dice la Escritura. De acuerdo con la Taná, él vivió de una manera justa. Noé y su familia fueron escogidos para advertir a la gente del diluvio inminente. ¿Sí? Dios instruyó a Noé a conseguir un gran barco, a construir un gran barco, ya que le llamó arca, para que se mantuvieran a salvo ellos y los animales de cada especie. Eso tiene un significado profundo, pero lo estamos nomás tomando una sola parte, que es qué fue lo que hizo Noé, para ser llamado en gran estima. Entonces ya tenemos a Daniel, tenemos ahora a Noé. ¿Sí? Tengamos en cuenta que unos pocos justos no pueden salvar la culpabilidad de una ciudad nunca. De la misma manera, la intercesión de Noé, Daniel y Job no serviría si sus hijos o su comunidad no se arrepintieran. Por eso el arrepentimiento es fundamental. Sin embargo, deberíamos imitar a estos grandes hombres de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 8 al 9 nos dice, pero Noé alcanzó el favor de Yahweh, de Elohim. Pero Noé alcanzó el favor de Hashem. Esta es la descendencia de Noé. Noé fue un hombre recto, fue intachable en su época. Noé caminó con Hashem. Ahora, ¿qué dice las cualidades de Job? ¿Qué dice la Escritura? Job, capítulo 1, versículo 1 dice, había un hombre en la tierra de Urs llamado Job. Aquel hombre era intachable y recto, respetaba a Hashem y se apartaba del mal. Maravilloso, ¿sí? Tremendo. Entonces, imitemos a Noé. La Taná dice que Noé era varón justo y perfecto entre todos los de su tiempo. Con Dios caminó Noé, obedeció por la emuná y construyó el arca, aunque nunca había visto llover. Predicó 120 años para que los hombres y mujeres pudieran arrepentirse y fue instrumento para salvación de su familia. ¿Eso tú estás haciendo? Y ya para ir concluyendo, imitemos a Daniel. Daniel fue llevado muy joven cautivo a Babilonia. La primera decisión que tomó fue no contaminarse con las costumbres paganas de los babilonios, que lastimosamente eso era lo que nosotros habíamos heredado. ¿Cuál costumbre pagana?
de la idolatría, lo que hacían los babilonios, ¿sí? Su fidelidad a Dios, o sea, de Daniel, la fidelidad de Daniel a Dios lo llevó a ser lanzado al foso de los leones. La vida de Daniel se caracterizó por una vida devocional, enraizada en una dependencia absoluta de Dios. La fortaleza espiritual la obtuvo de la oración, de la meditación y el estudio de las Escrituras. Y por último, imitemos a Job. ¿Sí? Mire, el maligno pidió a Dios que probara la fidelidad de Job. Por esta razón tuvo que soportar 4 pruebas. Primera, pérdida de todos los bienes. Segundo, muerte de todos sus hijos. Tercero, la enfermedad incurable. Y cuarto, problemas conyugales. Mire, se dice que la única parte donde Job no tenía llagas era en el paladar, en la boca. De resto, por todas partes. Y por eso la mujer le dijo: reniega de tu Dios y muérete. Sí, tremendo eso. ¿Y qué contestó Job? No, mujer, para nada, nunca. Si Dios me ha dado bienes y los he recibido, ahora me da males y no los voy a recibir si todo proviene de Él. ¿Eso qué es llama? Eso llama emuná, ¿sí? Eso se llama confianza en Él, a pesar de esas 4 situaciones impresionantes. Confianza en Él, seguridad en Él, compromiso en Él, integridad en Él, lealtad a Él, obediencia a Él, ¿sí? Eso hizo Job. Mantuvo su emuná perfecta en Hashem. ¿Por qué? Porque él era uno de los justos de las naciones. Ahora, ¿qué hemos aprendido un poco en esta segunda parte con respecto a los justos de las naciones? Esperamos que hayan aprendido, que hayan conocido, que hayan entendido, y si no, les invito para que cada una de estas partes las repita, las grabe en su mente y en su corazón, y empieza a caminar como uno de ellos, como uno de los justos de las naciones. Que sea una persona irreprochable, ¿sí? Que sea una persona íntegro delante del Creador, que viva conectado a Él en la obediencia a sus mandamientos, a esos 7 mandamientos que Él instituye para la humanidad, aparte total de todo lo que digan las religiones, ¿sí? Antiguas y no tanto, ¿sí ve? No le preste atención a eso, préstele atención a la Escritura. Y si tiene dudas, yo le invito para que busque a uno de los del pueblo del Eterno, del pueblo de Israel, a un judío, y pregúntele: venga, ¿qué fue lo que el Eterno estableció para mi vida como persona no judía, como persona que vive por fuera, como extranjero? ¿Sí ve? Y él le va a decir qué fue lo que él, y que lo que el Eterno estableció para todas las naciones es que seamos noágidas, o sea, que seamos como hijos de Noé, que vivamos conforme a lo que el Eterno estableció, ¿sí? Ahora, tenga cuidado, no le crea a la gente del mundo, porque mire, primero, que no estamos bajo la ley, o sea, no le obedecen al Creador. Entonces, no están que bajo la ley, pero tampoco están bajo la obediencia al Creador.
Es hora entonces de que empiece a razonar, empiece a analizar, entienda que su tiempo se está agotando y que por ende tenemos que caminar rápido al conocimiento de la verdad de su palabra. Esperamos que entonces haya sido de edificación estos dos temas, o este tema que ha sido en dos partes, y que pueda llevar a transformar su vida, a transformar su corazón, a caminar en rectitud y en integridad y aprender cada día más. Mientras tanto, nosotros le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, a Hashem, que por favor nos bendiga y nos ayude a continuar, si es tu voluntad, seguir caminando en el conocimiento, en el aprendizaje de su palabra. Mientras tanto, que Hashem les bendiga grande y abundantemente, y shalom, 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 shalom para todos.